¿Cómo están? Feliz sábado, gusto en saludarles, espero que estén teniendo un maravilloso día de reposo en la compañía de nuestro Dios, de sus seres queridos, allí donde quiera que estén, al otro lado de la pantalla. Esperamos de verdad que esté siendo un sábado muy bendecido para cada uno de ustedes. Desde aquí, desde el equipo de comunicaciones de la Iglesia UNACH, les damos esta calurosa bienvenida. Queremos invitarte y también invitar a Dios para que sea parte de este culto de sábado, así que allí donde estén les invitamos a cerrar los ojitos para orar. Señor que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día, gracias porque ha llegado un nuevo sábado, Señor. Queremos pedir tu compañía, tu dirección y que tú nos puedas bendecir en este culto sabático. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Le damos una cariñosa bienvenida nuevamente a esta semana de estudio de la Palabra de Dios. Bienvenidos. Estaba pensando que cuando alguien tiene una situación compleja y alguien lo defiende, que se siente grato saber que soy defendido en buena ley, por supuesto. Pero cuando la verdad tiene que ser defendida, quiere decir de que hay algo detrás de esto que está estropeando esa verdad. Algo que está yendo en contra de la verdad y alguien tiene que defenderla. Y más aún, si para defenderla eso cuesta no solamente, voy a decir dinero, sino la vida misma. Es complejo, ¿verdad? ¿Estaríamos dispuestos a eso nosotros? Bueno, vamos a estudiar de lo que pasó en esta época tan hermosa de la era cristiana, que defendieron la verdad con sus vidas. Bienvenido, pastor, ¿cómo está? Aquí estoy bien, Raúl, gracias por la bienvenida. Estamos dentro, quizás quisiéramos decir de que estos estudios están basados en la palabra de Dios, pero también en el libro El conflicto de los siglos, los capítulos 4 al 6, ahora sería lo que habría que leer. Y yo les recomiendo que usted lo lea porque sabe que hay mucha historia que nos habla de gente que yo no me imagino cómo, pero dieron su vida y se mantuvieron de parte de la verdad. Claro, efectivamente, la iglesia cristiana en el siglo I y II se abrió paso dentro de la civilización del Imperio Romano, que hasta ese entonces el imperio cubría Asia Menor, Palestina, norte de África, norte de Europa y también occidente de Europa. Era un gran imperio y el Imperio Romano tenía muchos dioses y había una religión pagana establecida, aunque las ciudades griegas tenían dioses griegos, las ciudades romanas y la península itálica tenían sus propios dioses muy parecidos a los de Grecia. Entonces el cristianismo empezó a introducirse en ese contexto y allí se produjeron las grandes persecuciones romanas hacia los cristianos que duraron hasta el siglo IV, hasta que se detuvieron allí por el emperador Constantino. Y hubieron muchos mártires que decidieron seguir a Cristo, seguir la palabra de Dios, seguir las cartas de Pablo, los evangelios, y no adorar a sus ídolos de paganos que habían en aquel entonces. Y esa fue una época de mucho sufrimiento para la iglesia, pero algunos podrían pensar que la iglesia no iba a crecer en ese momento, y efectivamente siguió creciendo en vez de detenerse. A veces en Roma, por ejemplo, dice que había una cantidad de cruces que tenía como 2 o 3 kilómetros de gente crucificada, de cristianos crucificados. Y ahí estaban. Pero aparecían más. Mientras más la sangre de los mártires caía a la tierra, era como una semilla. Eso se explicaba, y explicaban algunos que analizaban esto que estaba sucediendo en aquellos años.
Sin embargo, esa etapa pasó, vino una etapa de paz con Constantino hasta el año 500 y tanto aproximadamente, pero ya estaba intronizado en la iglesia lo que aparece en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 23 al 25, que nos habla del cuerno pequeño, nos habla del anticristo, que surge de la propia iglesia, y podemos leer y que el texto. Actuaría, ¿no es cierto?, por un tiempo y la mitad de un tiempo. Claro. Que son periodos que son realmente extraordinarios dentro de lo que es la cronología bíblica de los hechos y de este periodo de oscuridad en realidad. Y tal como estábamos comentando, Raúl, aquí en Daniel capítulo 7, 23 nos habla de la cuarta bestia de las profecías de Daniel capítulo 7. Nos habla de los 10 cuernos en el versículo 24 de Daniel 7. Y nos habla también de un cuerno pequeño que era diferente de los otros 10 y que derriba a 3 de los cuernos. Y este cuerno dice que hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Y ahí viene el actuar del anticristo. O sea, la Biblia ratificó proféticamente cuál sería el periodo de primacía y el periodo de gobierno del anticristo, que comenzaría aproximadamente en el año 538 de la era cristiana y concluiría en el año 1798, exactamente 1260 años. Y este vocablo de tiempo y medio tiempo, ¿cómo lo traducimos? Claro. Un tiempo es un año, tiempo son 2 años y medio tiempo es medio año. Un total de 1260 días. Pero ahí vienen las traducciones que la Biblia presenta para los periodos proféticos, que cada día equivale a un año. ¿Y dónde sale eso? Claro. ¿Cómo podemos hacer este cómputo y este traslado de un día a un año? Allí aparecen los famosos textos que están allí en Números 14 y también allí en Ezequiel 4:6, donde se aplica el cambio de día por año, Números 14:34. Claro. Y hay otros textos más. Por ejemplo, el profesor William Shea, que aparece aquí en la lección, presenta 23 líneas bíblicas donde se puede traducir día por año. Cada vez que la Biblia habla de un año, está hablando de 360 días. Sí. 30 días cada mes, ¿no es cierto? Claro. Que era el calendario judío. William Shea fue un profesor que tuvimos nosotros los alumnos de Magíster en Argentina años atrás. Un hombre erudito, es un hombre estudioso del Antiguo Testamento, de los idiomas. Sus libros son leídos en toda la cristiandad y en todos los círculos teológicos. Esta era una verdadera eminencia. El hombre no necesitaba cuadernos, no necesitaba nada y se sabía la materia toda de memoria. Textos y una luz. Este hombre se dedicó a estudiar la cronología bíblica y llegó a esas conclusiones tan importantes. Por eso que decimos que cuando comenzó el anticristo, empezó en el año 538 hasta el año 1798. Y el anticristo dentro de la iglesia se transformó en una iglesia perseguidora. O sea, la propia iglesia cristiana, ahora en vez de ser perseguida, se transforma en una iglesia que persigue. Lo interesante de esto es que Dios no abandonó a su iglesia en realidad. Sí. Fue un periodo de mucha oscuridad, de mucha persecución, pero Apocalipsis 12:6 dice, y la mujer huyó al desierto. Interesante cuando uno en este contexto ve este texto, dice, aquí huyó al desierto, donde le tiene Dios aparejada, y ahí viene lo lindo de esto, porque alguien podrá pensar, oye, si en este momento, en este tiempo que estamos, nos pasa esto, viene la persecución, nos quitan las casas, desaparece, queman hasta la universidad, lo que quieras imaginarte, Dios tiene una salida para eso. Dios tiene preparada, como dice, para el desierto, para que allí la sustenten, y habla justamente de los 1260 días. O sea, claro, el mismo periodo que tú hablas de persecución, Dios lo usa como protegiendo a su iglesia de las instancias tan terribles que pasan. Ahora, cuando uno lee la historia y mira un poquito más,
ves que se hicieron atrocidades, ¿no es cierto?, en bien de la verdad. Y terrible eso, ¿no? Claro, aquí dice Apocalipsis 12:14, dice, será sustentada un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Lo mismo que decía Daniel, que equivale a 1260 años. Qué periodo, ¿eh? Qué periodo de crisis. Pero lo lindo es que la iglesia fue perseguida, pero triunfante. Así es. Y yo he pensado a veces que cuando una iglesia pasa por situaciones complejas, parece que se levanta. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, levantar la verdad. Recuerda que hablamos al comienzo de la luz y las tinieblas, ¿verdad? Pero lo lindo es que la luz vence realmente las tinieblas y hay que tener valor para permanecer fieles a esta verdad en realidad. Y de hecho esto lo demuestra la historia, cómo estos cristianos, que ya desde el año 65 después de Cristo ya empezó a notarse cómo fueron perseguidos. En ese periodo Roma hizo una persecución terrible, en realidad. Incluso está la muerte de Pablo en ese periodo también, ¿no es cierto? Qué triste situación. Pero, ¿qué es lo que pasa acá con lo que estamos conversando? Mira, Judas dice lo siguiente. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirle acerca de nuestra común salvación, dice, me ha sido necesario escribirle exhortándole que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Mira, esto es fundamental, que yo me ponga de parte de esa verdad, porque podría ser de que por caer bien ceden algunas cosas, y yo lo he percibido a veces, y yo le pido a Dios que me ayude a ser fuerte para decir ciertas cosas, pero con ese amor cristiano. Pero aquí Judas dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, dice, los que desde antes habían sido destinados para condenación, hombres impíos que convierten en el libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ese es patéticamente lo que está pasando en este periodo y que se va a repetir. Claro, efectivamente, como se dice en la historia de la iglesia cristiana, cuando ya el anticristo se posesionó de la iglesia y se transformó en una agencia perseguidora, como dice Daniel allí, los quebrantará a los santos, hubo un grupo de personas cristianas que no estuvo de acuerdo con la iglesia, cómo se administraba la palabra, ni las cosas que fueron introduciendo. El paganismo entró dentro de la iglesia. Estas personas se mantuvieron con los escritos que circulaban y ellos los copiaban del Nuevo Testamento. Aquí hay una Biblia que está escondida en el desierto, como se dice, con grupos cristianos que vivían en los Alpes, vivían en los valles, lejos de las ciudades. Ellos lograron completar el Nuevo Testamento completo y lo tenían. Y sus hijos lo copiaban. Enseñaban a leer a sus hijos. Todos sabían leer y escribir. Y en esta iglesia se leía la Biblia. Los sermones eran bíblicos 100%. Entonces ellos se mantuvieron, y se llaman los grupos valdenses, se mantuvieron en el año 500, 600, 700, como la iglesia del desierto. Ellos a veces crecían, y cuando crecían un poco, la iglesia popular realizaba cruzadas contra este grupo y trataba de exterminarlos. Sin embargo, no podía hacerlo porque ellos estaban tan refugiados en los Alpes de Italia, Alpes franceses, suizos, para el costado de España, también para el lado de Polonia. Era una iglesia escondida, pero que tenían cultos apostólicos. Ellos se propusieron mantener la pureza de la doctrina. ¿Y cómo predicaban ellos? Ellos copiaban, por ejemplo, una carta de Pablo completa,
varias veces y los jóvenes llevaban los escritos ahí en su ropa y cuando veían que alguien podía aceptarlos sin delatarlos, porque era peligroso hablar de la Biblia, era peligroso publicar la palabra de Dios. Imagínense ustedes, más de 1000 años que la Biblia estuvo prohibida a la humanidad. ¿Quién la prohibió? Es una pregunta que tiene una respuesta bien sólida, innegable. La propia Iglesia prohibió la lectura de la Biblia. Entonces ellos entregaban estos escritos y se iban formando nuevos adeptos que empezaban a conocer a Jesucristo. Como tú decías, Jesucristo es la luz del mundo, Jesucristo tiene preeminencia, porque en la iglesia popular Jesucristo ya pasó a tener muchos competidores, que eran mediadores, que recibían oraciones, que hacían favores, y Jesucristo pasó a ser uno más del grupo. En cambio, los grupos valdenses tenían a Jesucristo como su único mediador, exaltado, y las predicaciones eran netamente cristocéntricas. Y ellos mantuvieron la Biblia, pero solapadamente, casi hasta el periodo del año 1400, 1300, donde aparecen los primeros reformadores como Wycliffe en Inglaterra y Juan Hus en Bohemia. O sea, ellos venían de esa rama que llegó el conocimiento de la Biblia hasta ellos. Y qué terrible fue la consecuencia para estas dos personas, sí, por tener la verdad. Sí. Leyendo El conflicto de los siglos habla de que en esas cavernas donde se guardaron estas personas, dice, muchos quedaron allí sus cuerpos, y cuando venga Cristo de allí saldrán, dice. Oye, me impresiona esa situación. Y lo otro que tú mencionabas, que algunos de estos jóvenes salían con la palabra y miraban que alguien podía atenderla, sí, pero no sabían qué resultado, y muchas veces estos nunca volvieron. Porque fueron también, ¿no es cierto? Fue terrible. Ahora, en Apocalipsis 2:10, fíjate, no temas, dice, por nada. Es un texto que quizás, digamos, este es el periodo de Esmirna, de la segunda iglesia, ¿no es cierto? Claro, está Éfeso y Esmirna después con un periodo de persecución. Es una iglesia, es una ciudad muy pujante. Se refiere a las persecuciones romanas. Claro, las persecuciones romanas. Pero dice acá, no temas en nada lo que vas a padecer. Mira qué interesante eso. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Interesante porque Dios tiene periodos. Esto no es así llegar y hacer. Dios tiene instancias para proteger a sus hijos. Pero sí, la fe es probada para que salgamos más fortalecidos. Estaba leyendo este periodo de 10 días que es complejo a veces porque de repente aparecen expresiones como esta, 10 días, ¿no es cierto? Por lo menos hay dos interpretaciones que en el comentario bíblico habla. Una de ellas es que en el 303, ¿no es cierto?, aparece Diocleciano, perdón, y un fuerte perseguidor. Pero tú mencionabas a Constantino, que es el 313, interesante. Allí se da libertad, o sea, es un periodo de, puedo decir, 10 años, usando la terminología de día por año. Claro. Pero también hay otra interpretación que son 10 días, pero los dos llevan a lo mismo, a la misma situación de que Dios promete que a los fieles hijos de Dios Él los va a cuidar. Claro, esa iglesia del desierto, que no era mayoritaria, era la que conservó la palabra de Dios, y que lo que estamos viviendo hoy se le debe en gran parte a la fidelidad que ellos tuvieron. Y hay un detalle, fíjate, que se muestra allí en Hechos 5:28, un incidente muy es hermoso lo que pasa, porque ellos son echados a la cárcel por predicar la palabra. Sí. Y después Dios los libera y no les dijimos, esto me gusta mucho a mí, y no les dijimos que no hablaran esto. O sea, no hay, voy a decir así para ellos, un lenguaje ni un mandato humano, sino el mandato de Dios, donde dice efectivamente es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso pareciera fácil decirlo, pero la consecuencia puede ser fatal, entre comillas, porque Dios tiene incluso soluciones
a largo plazo, no así momentáneo, ¿no te parece? Al seguir conversando sobre estas cosas lindas de estos momentos tan críticos de la iglesia cristiana, digamos, del cristianismo, que son perseguidos, Sí. que por decreto son perseguidos. Incluso leía que en algún momento alguien dictaminó un decreto, no eliminar a los judíos, sino que si eran acusados por cualquier cosa el judío, enseguida los mataban, ni siquiera juicio. O sea, tú vivir en esa así es terrible, ¿ah? Claro. Pero después vino una situación en la cual uno ve que Dios interviene, pero cómo se distorsiona, porque después de Constantino empezaron también una cosa, un poco diferente, pero también tergiversando la verdad. ¿Qué dice Salmo 19:7? El Salmo 19 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Qué te parece a ti? Bueno, ya estamos llegando en este relato histórico hacia el año 1300 y algo. Aparece un hombre en Inglaterra llamado Juan Wycliffe. Este hombre era un hombre muy sabio que dominaba algunos idiomas, entre los cuales él se interesó mucho por el latín. Y este hombre tuvo una gran contribución porque tradujo la Biblia que era la Vulgata latina, la tradujo al inglés. Y como esta traducción de la Biblia estaba prohibida, este hombre, pese a todas las prohibiciones, lo hizo, y se hicieron varias ediciones, pero todas fueron quemadas. En aquellos años, nosotros, donde la palabra de Dios escaseaba, cuando aparecían algunas traducciones y habían algunas copias, se quemaban. Y este hombre muchas veces quisieron matarlo. El rey de Inglaterra pasó por varios reyes y reinas también. Y finalmente murió él de viejo, enfermo, sí, pero él dijo una palabra muy interesante, que a la verdad no la podían detener. Él dijo: ustedes están luchando contra mí, que soy un débil hombre, pero yo ustedes no están contra mí, sino que están contra la verdad. Y la verdad los va a vencer. Y se cumplieron las palabras de él, porque después los reyes de Inglaterra empezaron a separarse del romanismo. Llegó también el momento en el cual aparece un hombre en el escenario llamado Hugh Latimer, que este hombre llegó a hacer una traducción, la misma que hizo Juan Wycliffe, la revisó, y este hombre la perfeccionó con el idioma griego, que hizo una revisión en griego, y esta Biblia quedó allí también para ser quemada. Lamentablemente que quemaron 3 ediciones. Sin embargo, el rey Jacobo, que fue hacia el año 1610 aproximadamente, el rey Jacobo de Inglaterra mandó a varios eruditos a traducir nuevamente la Biblia, porque él la autorizó. Ya se había separado de Roma. Entonces ahora él deseaba que la Biblia fuese publicada. Y estos 70 traductores, 80 creo que eran, tomaron la Biblia de Latimer, y dice que le hicieron muy pocos cambios, casi dejaron el 80-85% de lo que había escrito, y allí sale la famosa versión King James en inglés. Exactamente. Y esa versión ya no fue quemada, esa versión tenía un respaldo del rey, y esa se tradujo posteriormente a varios idiomas. Creo que son más de 1000 idiomas que esa Biblia se ha traducido en el mundo. Que hasta el día de hoy permanece, claro, en base, pensando con Wycliffe, ¿eh? Claro. Porque Ahora, estos hombres, por ejemplo, a Wycliffe quisieron también quitarle la vida, a Latimer, a él lo quemaron. Lo quemaron vivo. Lo quemaron vivo a él, el traductor de la Biblia. Imagínese usted los criterios. Los hombres que hacen un bien, que defienden la palabra, eran quemados.
Y no solamente él. Y ahí viene ya otro hombre que aparece ahí ya en Bohemia, que es Polonia aproximadamente, Checoslovaquia. Aparece allí Juan Hus, que también él traduce la Biblia al idioma de la época. Hace una traducción y este hombre fue llevado a la cárcel varias veces y le dijeron: retráctate de tus escritos. Él entendió perfectamente el gran tema de la justificación por la fe. El mismo Lutero dijo: la verdad ustedes la quemaron hace 100 años, porque justo 100 años antes de Lutero estaba Juan Hus. Y este hombre sí que fue a la hoguera también. También fue quemado. ¿Cómo lo hizo este hombre valiente? Porque ya después de todos los concilios que se hicieron, ya él dijo: está bien, yo no me voy a retractar de lo que he creído, lo que he predicado. Y fue llevado a la hoguera. Dicen que él pidió en su casa el mejor traje, las mejores botas, se vistió, se bañó, perfumado, y fue rumbo a la hoguera. Y llevaba preparado varios himnos, que cuando se produjo la hoguera, porque la hoguera se ponía un montón de leña así, atravesada hacia arriba, y al hombre lo ponían amarrado arriba de la leña y le prendían fuego abajo, y de esa manera el fuego empezaba a salir poco a poco. Ese espectáculo podría haber durado perfectamente media hora, 1 hora. Entonces la gente mirando allí, y él empezó a cantar himno tras himno, hasta que su voz se apagó con el ruido de las llamas y fue quemado vivo allí en Bohemia. Yo estoy pensando que situaciones así son difíciles entenderlas a veces, ¿eh? Porque ¿cómo puede llegar a tanta atrocidad el ser humano? Sí. Y por situaciones religiosas. Si las más grandes atrocidades han sido justamente por la religión. Sí. Por el cristianismo. Entonces, pero hay algo que ellos tenían, que era la esperanza que los mantenía enhiestos, ¿no es cierto? Estaban listos para dar su vida, y de hecho todos estos personajes, qué terrible eso, pero yo pienso que Dios les da un aliento fuera de la esperanza que tienen, ¿no es cierto? Algo para que no sufran tanto en el dolor. No lo sé porque yo no he pasado por eso. Pero se fueron cantando. En hebreo dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, dice Pablo, hablando acá, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al imperio, o al que tenía el imperio de la muerte, es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Interesante esa. Uno en este contexto, cuando ve lo que Pablo dice, que encuentra bien tingente estas palabras, adecuadas. Dice: sí, por el medio de ese sufrimiento, y especialmente el de Cristo, ¿no es cierto?, entonces hay libertad para estos otros. Y ellos no tuvieron problemas de ir a la muerte, quemarse vivos, porque sabían que había una recompensa maravillosa, ¿no? Una resurrección. Una resurrección. Sí. Ahora, qué triste va a ser cuando venga Jesús, estoy pensando en eso. Qué triste va a ser cuando se abra el libro y se lea lo que hicieron, las atrocidades. Va a haber una especie de arrepentimiento. Algunos dicen que ese arrepentimiento no es genuino, sino que es porque están viendo la consecuencia de lo que les va a pasar. Pero no están arrepentidos, porque si se les diera nuevamente harían lo mismo otra vez. Claro. Uno piensa, y mira, Luis, yo pienso a veces cuando aparezca Jesús y resuciten quienes lo crucificaron. Porque eso sí que fue terrible. Eso sí que fue atroz lo que hicieron con una persona inocente. ¿Te fijas? Yo estoy pensando lo que van a pensar ellos o van a decir cuando eso suceda y se encuentre que realmente era el verdadero Mesías. El Mesías. Sí. Mira, aquí hay un texto que es lo que animó a los grandes reformadores y a los grandes hombres que estuvieron dispuestos a dar la vida por Cristo. Está en 1 de Juan capítulo 5, verso 4 y 5. Esta es una profecía también. Es un texto alentador, pero es una profecía.
porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Como decía Judas, hay que defender la fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces había un mundo contra ellos, pero la fe de ellos era mayor y la fe en Jesucristo vencía al mundo. Como tú decías, yo sé que había mucho dolor, pero uno no se explica cómo estos hombres y mujeres eran capaces de ir al martirio y con sus rostros en calma, sin temor, sin gritos, sin miedos, iban ahí como valientes hombres de Jesucristo. A lo mejor Dios hasta les mitigaba el dolor, no sabemos, pero ahí ocurrió un milagro también, ¿eh? Pero a pesar de la situación tan terrible que pasaban ellos morían con una esperanza. Y es lo que nosotros debemos hacer ante situaciones difíciles, ante estratagemas de Satanás que nos va a tratar de destruir, de meternos en la mente cosas extrañas, de llevarnos por camino equivocado. Nunca se olvide que está detrás Dios ayudándolo para que usted se mantenga en la línea correcta. Léase esta historia, aplíquela a su vida. Y quién sabe si usted tiene que pasar por una prueba difícil por ser cristiano, pero acuérdese, hay una recompensa. Si no es hoy, es mañana, la vida eterna. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Muy bienvenidos, querida comunidad de Iglesia UNACH, a un nuevo NotiJoven aquí en nuestro culto sabático. Estamos contentos de poder compartir con ustedes todo el acontecer de actividades que han habido últimamente en nuestra iglesia. Queremos compartir con ustedes una actividad muy importante que aconteció el día sábado pasado. ¿Quieres saber de qué se trata? No te lo pierdas. Así es, porque el sábado recién pasado, sábado 20 de abril, tuvimos un culto joven muy especial. Nos acompañó Macarena San Juan junto a Dani Bernal y también un personaje muy conocido y querido por toda nuestra familia, nuestra iglesia, como lo es Pedrito, quienes también nos informaron, nos capacitaron de alguna forma y nos enseñaron cómo tratar, cómo avanzar y cómo ser más empático con la gente que sufre de espectro autista. La verdad es que ha sido una realidad que hoy en día tal vez hemos pasado desapercibido, pero que está muy latente en nuestro entorno. Y gracias a Dios ellos, con un hermoso ministerio que tienen, nos pudieron compartir su experiencia y también pudieron ayudarnos a nosotros a aprender más y cómo el Señor, ¿cierto?, hace de ellos personas especiales, porque tú y yo y todos nosotros, como se titulaba el tema, Dios nos hizo especiales. Y un mensaje que caló profundamente en nuestros corazones. Así también queremos comentar con ustedes que durante la semana pasada tuvimos el sensible fallecimiento de nuestro pastor David Morales Calderón, un hombre dedicado al servicio y a la obra ministerial y que, bueno, nos ha dejado, ¿cierto?, ha bajado al descanso. Y también les pedimos ahí a ustedes que puedan en sus hogares tener en oración, ¿cierto?, su familia, sus cercanos, sus amigos, con la bendita esperanza de que pronto podamos verle nuevamente junto a nosotros en el reino de los cielos. Así que también les enviamos un gran abrazo a su familia, quienes han sufrido el deceso de nuestro querido pastor David Morales. Así que desde ya un gran abrazo y cariño para ustedes. Bueno, y finalmente queremos invitar también a ser parte de nuestra adoración a través de tus diezmos, pactos y ofrendas que tú puedes también compartir con nosotros aquí, los datos que aparecerán prontamente en pantalla. Y bueno, como cada sábado también te invitamos a participar de las actividades que tenemos para el día de hoy.
Hoy, 18:30 horas, tenemos culto joven, un culto muy especial, culto joven musical, titulado Adorando al Creador. Un culto joven donde diversas agrupaciones de nuestra universidad, de las agrupaciones que pertenecen a la pastoral, ¿cierto?, universitaria, y también hermanos de iglesia que quieran participar, que se inscribieron en el formulario que estuvo apareciendo en nuestras redes sociales, hoy van a tener un hermoso programa musical, así que no te quedes fuera, ven y participa con nosotros porque todos somos la iglesia y todos también hacemos parte de la adoración. Así es que te invitamos a tener un sábado diferente con nuestra hermandad y un sábado, ¿cierto?, lleno de alabanzas y adoración a nuestro Creador. Adorando al Creador, hoy 18:30 horas, no te lo puedes perder. Hola niños, ¡feliz sábado! Niños, la historia que les traigo hoy se llama 10 curados, 1 transformado y la pueden encontrar en el libro de Lucas en el capítulo 17, versículos 11 al 17. Niños, ¿se han sentido enfermos alguna vez? Qué desagradable es tener dolor de garganta, fiebre o dolor de estómago, ¿verdad que sí? Pero cuando nosotros estamos enfermos, o ustedes están enfermos, viene la mamá o el papá y los ayuda, ¿verdad? A veces trae un termómetro para tomar la temperatura o algún medicamento, ¿cierto? Alguna pastilla que los ayuda a sentirse mejor o quizás un jarabe. Bueno, la historia de hoy habla acerca de 10 hombres que estaban enfermos, pero la enfermedad que tenían no tenía cura. Ellos tomaran el remedio que hubiese, no se mejoraban. Hola amigos, hoy estamos en el Centro de Salud de las Mariposas. Ahora vamos a hablar con un farmacéutico que nos va a explicar más del tema. Ahora estamos con Felipe Aguilera, quien nos va a entregar más información del tema. ¿Qué tan importante es tomar medicamentos e ir al doctor? Bueno, una de las razones importantes y que nosotros como cristianos inculcamos es el cuidado de nuestro cuerpo, ya sea a través de la confianza que tenemos con los profesionales, a través de la confianza que vamos a tener al seguir un tratamiento, pero lo más importante que nosotros seguimos es la confianza en nuestro Dios. Saber que Dios, a través de distintas personas, ya sean profesionales de la salud, profesionales de la salud mental, profesionales de otros tipos de áreas médicas, tienen el conocimiento necesario para poder aconsejarnos y ayudarnos dentro de nuestras enfermedades posibles, ya sean enfermedades virales, enfermedades físicas, enfermedades mentales. Ya saben amigos, ¿por qué es tan importante ir al médico y tomar sus medicamentos? Muchas gracias Sofi por el dato. Bueno niños, Jesús caminaba junto a sus discípulos por muchos lugares. En esta oportunidad iba junto a ellos hacia Jerusalén, pasando por los límites entre Samaria y Galilea. En este lugar había una ciudad muy especial, donde vivían personas con una condición muy especial. Cuando ellos vieron que Jesús iba pasando a lo lejos, se alegraron mucho y querían hablarle, porque estos hombres tenían una enfermedad que en esa época no tenía cura. Aunque tomaran todos los remedios que podían experimentar todo y nada les curaba. La enfermedad que tenían ellos era lepra. Tenían grandes heridas en su piel que les dolía y les hacía sentir muy mal. Entonces cuando le vieron, quisieron llamarle y acercarse, pero no se podían acercar porque ellos estaban alejados de la gente. No podían acercarse a las personas sanas para no contagiarlas. Así que comenzaron a gritar lo más fuerte que podían. Jesús, Jesús, por favor, ayúdanos. Jesús los escuchó y les dice, vayan donde el sacerdote para que les revise la piel. Resulta que en esa época era el sacerdote el que les revisaba la piel a las personas que padecían lepra, para verificar si lo que tenían era lepra o no. Él decidía si la persona estaba enferma y si estaba enferma debía irse a vivir a esta ciudad para estar apartada de todas las personas sanas y no contagiar a nadie más.
Entonces, cuando Jesús les dijo que fueran a ver al sacerdote, ellos hicieron lo que Jesús les dijo. Cuando iban caminando, comenzaron a ver su piel y ya no tenían las heridas. Empezaron a revisar y estaban sanos. Saltaban de alegría y gozo y se fueron corriendo para ver al sacerdote y también poder volver con sus seres queridos. Pero hubo uno que no siguió ese camino y antes de ir a ver al sacerdote y de hacer lo que los demás iban a hacer, regresó a darle las gracias a Jesús. Entonces, cuando Jesús lo vio acercarse, le dice y le pregunta, ¿acaso no eran 10 los hombres que fueron sanados? Pero bueno, niños, solamente este único hombre de los 10 sanados fue el que regresó a dar las gracias a Jesús. Niños, los invito a que cada día demos gracias a Jesús, porque muchas de las bendiciones que nos rodean, de estar sanos, de poder disfrutar de un nuevo día sábado junto a nuestra familia, son grandes bendiciones que Él nos regala. Querido Padre que estás en el cielo, te queremos dar las gracias por este nuevo día sábado. También darte las gracias porque pudimos aprender una nueva historia acerca de ti, de cómo tú curaste a hombres en la antigüedad y de cómo también podemos contar contigo hoy en día. Te queremos pedir de forma especial que nos ayudes a ser personas agradecidas, a poder ver las muchas bendiciones que tú pones a nuestro alrededor. Quédate con nosotros, por favor, este día sábado, en el nombre de Jesús. Amén. Chao, niños. Nos vemos. Ya saben, amigos, es muy importante tomar remedios e ir al médico. Hay que agradecerle a Dios todos los días porque tenemos salud. Y el que está un poco enfermo, como un resfriado o algo más, pedirle a Dios que lo sane porque todo lo puede Dios. ¡Chao! Misericordia es. La cruz no deja dudas de cuán grande es su amor. Nos liberó y redimió por muerte. La cruz venció, su sangre pura nos compró y con su muerte vida nos dio. El puro es juzgado, el culpable libre está. Su parte fue la muerte y mi parte libertad. Nos liberó y redimió por muerte. La cruz venció, su sangre pura nos compró y con
noches resucitado, nos liberó y redimió por muerte en la cruz venció, su sangre pura nos compró y con su muerte vida nos dio y con su muerte vida nos dio. Un saludo para cada uno de ustedes, mis hermanos y hermanas. Espero que tengan un sábado especial. Tal vez llegamos acá con mucha felicidad y este va a ser un feliz sábado. Tal vez nuestra semana y el inicio de esta jornada ha sido el más feliz de todos. Pero estamos acá reunidos con un propósito y este propósito tiene que ver con el Señor. Tiene que ver con Dios, tiene que ver con nuestra fe, tiene que ver con una esperanza que se ha manifestado desde el inicio de los tiempos y que en este periodo de la historia, esta esperanza resplandece de una manera especial. Me gustaría que estudiáramos a la luz de la palabra esta esperanza que recorre la historia. ¿Y cuál debería ser nuestra actitud? ¿Cómo deberíamos vivir? ¿Cómo deberíamos sentir esta promesa? Yo veo acá en este público a algunos pastores presentes, líderes de iglesia, gente con experiencia en la fe, 20, 30, 40, 50 años o más, caminando con el Señor. Veo incluso algunos de mis profesores que hace varios años, 16 años atrás, empezaron a hacerme algunas materias aquí en la Facultad de Teología. Y cuando yo estaba en segundo año de teología, tuve que esperar una respuesta de parte de mi facultad. No siempre es fácil esperar, no siempre es fácil estar ahí todos los días, tal vez revisando tu correo electrónico o viendo tu teléfono. Quizás hay alguien que te dijo, mira, yo te voy a llamar y tú estás ahí pendiente para que cuando tu teléfono suene puedas contestar. O alguien dijo, voy a escribir, te voy a mandar esa respuesta por un mensaje de texto. No es tan fácil esperar. Yo recuerdo que en esa oportunidad mi facultad me dijo, vas a tener que esperar ahora una respuesta de parte nuestra. Y esa respuesta tenía que ver con mi continuidad, la continuidad de mis estudios en la facultad. Esos docentes se reunieron, pero no se reunieron la primera semana, ni tampoco se reunieron la segunda semana, ni tal vez sí se reunieron, pero yo finalmente tuve que esperar un mes completo. Y todos los días me levantaba y sentía en el estómago ese malestar. Y muchas veces tuve que ir más de una vez al baño durante el día, porque estaba ahí esperando la respuesta. ¿Qué va a pasar con mis estudios? ¿Voy a poder continuar o no? ¿Qué va a pasar con este sueño que tengo de servir al Señor? ¿Voy a poder avanzar o tal vez el Señor tiene otros planes para mí? Y entonces esperando todos los días, por 30 días aproximadamente, de repente un día llega la respuesta y me dicen, tenemos la respuesta, ven acá, te estamos citando porque te vamos a informar qué va a pasar. Y entonces en esa reunión, la persona encargada se sentó conmigo y me dijo,
Mira, la facultad ha tomado la siguiente decisión. Vamos a permitir que tú continúes estudiando. Vamos a hacer como que aquí no ha pasado nada. Y tú vas a poder avanzar normal, sin problemas. Pero te vamos a pedir que puedas tener algunas conversaciones con un profesional. Y yo recuerdo haber conversado con un profesional del área de la psicología. Y esta persona me preguntó, ¿por qué te enviaron acá? Yo le dije, mira, pasó este problema. Pero yo no tengo problemas en esa área. Así que aprovechamos esos encuentros para hablar de otros problemas. Y fue una bendición. Una experiencia complicada, una experiencia dolorosa, una experiencia que finalmente Dios toma y transforma de cierta manera en una bendición. Tal vez la espera no es lo que más nos agrada, pero de alguna forma el Señor se podría encargar de transformarla en una bendición. Hay una esperanza y hay una espera que la Biblia registra desde el inicio hasta el fin. Y me refiero a la promesa de que Jesús vendría. Pero esta promesa fue cambiando un poquito de forma y fue cambiando un poco de contenido. Y me gustaría que fuéramos ahí a Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque como a mí me tocó una espera compleja, y a ti probablemente también te ha tocado alguna vez esperar y tal vez sufrir en la espera. Isaías capítulo 9, versículo 6 registra un momento difícil para el pueblo de Dios. Difícil. Uno de los periodos más oscuros, uno de esos momentos en que tal vez nos gustaría borrar de nuestra memoria. El pueblo de Israel estaba allí al borde de la destrucción y el Señor invitaba a volverse a Él, invitaba a volverse a Él. Estaba allí diciendo, vuelvan a mí, pónganse a cuentas, arrepiéntanse de sus pecados. Pero este pueblo cerraba sus oídos una, otra y otra vez. Isaías tuvo que realizar su ministerio en ese contexto. Tuvo que después ver cómo el reino del norte, Israel, iba a ser destruido. Isaías tuvo que vivir en carne propia la espera y recibir del Señor una esperanza. Y la esperanza está registrada en distintos lugares del libro de Isaías. Esta es una de 17 secciones en donde al profeta se le entrega esperanza y se le entrega una vislumbre de la liberación. Conocemos bien este texto, Isaías 9:6, porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Este texto fue aplicado por los rabinos para hacer referencia al Mesías. Iglesia, por ahí hay gente que ha hecho este trabajo de revisar los textos de los rabinos y hay cientos de textos. Estamos hablando de más de 400 textos, referencias de la Biblia, del Antiguo Testamento, que harían referencia a este Mesías. La esperanza de un Salvador, la esperanza de un libertador. Más de 400 textos. Aunque si le preguntáramos hoy a los rabinos dirían que muy pocos de esos textos efectivamente hacen referencia a este Mesías. ¿Por qué? Porque en sus mentes el concepto era diferente. Ellos querían un tipo particular de Mesías, un tipo particular de rey, un tipo particular de Salvador. Pero ustedes conocen la historia. Cuando finalmente Jesús apareció, el Mesías, el Redentor de este mundo, díganme ustedes, ¿cuánta gente le estaba esperando?
¿Cuánta gente del pueblo de Dios estaba esperando la primera aparición de Jesús acá en este mundo? ¿Cuánta gente el Evangelio registra que estaba allí a la espera? Un anciano que está a punto de morir. Una profetisa que está allí, feliz de la vida, esperando el cumplimiento de la promesa. Unos sabios del oriente que ven la estrella y entonces dicen, ok, vamos a ir ahora a adorar a Jesús. Vamos a ir a adorar a ese niño que van a hacer allí. Pero el pueblo en general no está esperando. El pueblo tiene todas estas referencias, tiene todo este mensaje especial. Vendrá un Salvador, vendrá un libertador. Pero cuando finalmente el libertador aparece, la gente no lo está esperando. Y la primera cosa que me gustaría dejarnos a todos como tarea es que necesitamos esperar la venida de Jesús. Estos días pensaba y recordaba cuando era pequeño y conversábamos allí con, no sé, un primo, con mi hermano, con familias, con amigos, con gente de la iglesia. ¿Cuánto tiempo quedará para la venida de Jesús? Y nuestras respuestas eran, yo creo que 5 años, yo creo que máximo 10 años. Pero si yo les pregunto a ustedes, iglesia, ¿cuánto tiempo queda para la venida de Jesús? ¿Qué es lo que está en nuestros corazones? ¿No será que hemos perdido o hemos ido perdiendo poco a poco el fervor de la esperanza de la venida del Salvador? Y lo dejo como pregunta porque no estoy en tu mente ni estoy en tu corazón, no puedo afirmarlo, pero por lo menos a mí me ha pasado que he ido poco a poco tal vez perdiendo ese fervor, perdiendo ese fuego. Jesús viene pronto. Pero no siempre lo siento. No siempre lo tengo presente en mi cabeza. No siempre es el motor de mis acciones. Por lo tanto, primera tarea que me gustaría dejar para ustedes como iglesia, para mí también, soy parte de esta iglesia. Esperemos la venida de Jesús. Soñemos con el encuentro con Jesús. Reavivemos el fuego y la pasión por la venida del Señor. Porque somos adventistas y nuestro foco tiene que ser ese. Jesús viene pronto. No dejemos que las cosas de este mundo ahoguen y apaguen esa fe, esa esperanza, así como le pasó al pueblo de Israel. Esta esperanza de la primera venida, la aparición del Mesías, no fue capaz, ¿no es cierto?, este pueblo de ver el cumplimiento. Pero cuando nos vamos al Nuevo Testamento, encontramos las palabras de Jesús. Me gustaría leer solo un versículo que está allí en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. Probablemente muchos lo conozcan de memoria. Apocalipsis 1:7. Jesús ya les había dicho a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Veo a varios recitando este texto, porque en el corazón de los discípulos, con toda la angustia, con toda la tristeza, con toda la pena, estas palabras vienen a ser el consuelo que los va a mantener en el camino hasta el final. Yo recuerdo el año 2017 haberme puesto de acuerdo con un amigo, un colega, y dijimos, vamos a ir a vacacionar juntos. Los dos estábamos solteros, los dos no teníamos mayores responsabilidades en nuestras vacaciones y dijimos, vamos a ir y vamos a conocer un lugar bonito. Y entonces compramos nuestros pasajes para la ciudad de Calama.
Y empezamos a programar nuestro viaje. Y empezamos a anotar los lugares que íbamos a conocer. Y teníamos todo preparado. Estaba ya todo comprado, todo reservado, todo perfecto. Llegamos al aeropuerto temprano. Y empezamos a hacer nuestro chequeo. Y dejamos nuestra maleta. Y entonces empezamos a dar unas vueltas. Y dijimos, tenemos que ahora esperar unos minutos para poder hacer el embarque. Y mientras estábamos dando vueltas, la hora empezó a correr. Y cuando nos dimos cuenta y vimos, parece que se nos está pasando la hora, parece que estamos tarde, parece que el vuelo ya va a partir en unos minutos. Y tomamos nuestras cosas y corrimos a toda velocidad para alcanzar a llegar. Y cuando llegamos hasta ese lugar, una de las personas que trabajaba ahí se acercó a nosotros y nos dijo, los estuvimos llamando por el altoparlante, pero la puerta del avión ya está cerrada. El avión todavía no se había ido, estaba ahí, pero ustedes no pueden embarcar. Y esa fue la segunda y última vez que yo perdí un vuelo en mi vida. Perdimos nuestro vuelo. Gracias a Dios no perdimos nuestro viaje. Pudimos realizarlo. Pero ¿cómo esperamos la promesa de la venida? Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes, todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. Siempre me ha llamado la atención este texto porque no es un texto alegre. Mientras la iglesia, mientras el creyente está allí mirando hacia el cielo y mientras el mundo completo mira al cielo, mira venir a Jesús en las nubes, se nos dice que lamentablemente todos los linajes de la tierra se van a lamentar. Es un texto triste para mí, porque pudiendo haber esperado con gozo, pudiendo haber estado listo y preparado, el mundo se va a lamentar, el mundo se va a arrepentir, el mundo va a literalmente va a entristecerse y va a sufrir, porque teniendo todas las oportunidades, y hablo de los lugares en donde las oportunidades son reiteradas y repetitivas, como nuestro país, habiendo tenido tanta oportunidad, no fueron capaces de darse cuenta de la importancia de este encuentro. Mateo capítulo 25 muestra una parábola que todos conocemos, la parábola de las 10 vírgenes. Todas están esperando, pero no todas están preparadas. Todo ojo le verá, pero no todo ojo que está mirando está preparado para la venida. Es muy triste, porque el evento más gozoso de la historia de este mundo, el evento que está en el ADN de la historia desde el inicio, desde Adán y Eva, hasta el fin, es que Jesús es la única esperanza para nosotros. Su primera venida fue nuestra única esperanza. Su segunda venida es nuestra única esperanza. Y en ese contexto, qué pena que el evento más importante, más alegre, más gozoso, más singular y espectacular de la historia pueda ser una maldición para algunos. Iglesia, que no seamos nosotros los que estemos en ese grupo que se va a lamentar. ¿Y por qué? ¿Por qué me habría yo de lamentar? Porque no basta solamente con esperar. Todas las vírgenes estaban esperando, pero no todas las vírgenes estaban preparadas. Iglesia, necesitamos prepararnos. Y yo no me puedo preparar mañana. Debo prepararme hoy. Yo no puedo prepararme en el futuro, porque el futuro no me pertenece. Yo necesito prepararme en el ahora,
en el presente. ¿Cuál debería ser la actitud? Nuestra actitud. Entendiendo que esta promesa, la promesa de que Jesús vendría, primero en esta forma del Mesías prometido, y luego en la forma de un Jesús triunfante, victorioso, por sobre la muerte, por sobre el pecado. ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Jesús mismo se encargó de dejarnos la actitud correcta. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Recuerdo cuando trabajaba en Santiago y de los grupos de trabajo en los que me tocó estar y con la gente con la que me tocó servir, había un anciano de la iglesia en uno de esos distritos que era joven y tenía algunas cualidades especiales. Era un buen trabajador, me refiero a su propio trabajo, trabajaba ahí en un tema de como climatización. Y entonces él hacía un buen trabajo en esa área de la climatización. Además, era bien activo con sus hijos, le gustaba ir al cerro con sus hijos, compartir con ellos. Me llamaba la atención que intentaba mantenerse siempre activo. Tanto así que en más de alguna oportunidad tuvo accidentes. En un momento se quebró no sé cuántos huesos ahí después de andar en bicicleta. Pero esa es otra historia. El punto es que mientras estábamos allí sirviendo con Carlos, él tenía una actitud especial. A veces estábamos allí en la iglesia y ocurría un problema. Y obviamente, ¿quién es el que intenta solucionar primero los problemas en una iglesia? Cuando está presente. El pastor. Entonces allí yo intentaba, voy a tratar de solucionar esto lo más rápido posible. Y cuando él se daba cuenta, se acercaba y me decía, dígame, ¿qué hago? ¿En qué ayudo? Su respuesta siempre y la actitud era, ¿en qué puedo aportar? ¿En qué puedo ayudar? ¿Cómo podemos resolver? ¿Qué podemos hacer? Y no ocurrió solo una vez, fueron varias oportunidades. Él tenía una actitud de servicio. Y cuando yo dejé ese distrito, él había estado un poco así como medio cansado y no estaba haciendo muchas cosas en el área que a él le correspondía servir como anciano. Pero yo me fui del distrito y uno de los ancianos también se fue del distrito y entonces ahora este grupo quedó muy debilitado. Pero ¿quién asumió el rol de líder de todos los demás ancianos? Fue Carlos. Me alegré mucho cuando supe la noticia, cuando supe que él no solamente era capaz de ayudar cuando el pastor estaba presente, sino que ahora que el pastor no está, él es capaz de tomar el liderazgo y decir, vamos adelante, colegas, como se trataban entre los ancianos, vamos a hacer las cosas para el Señor. En la parábola, Lucas capítulo 19, versículos 11 al 27, que por lo acotado del tiempo no vamos a poder leer, pero sí me gustaría tomar algunas ideas de acá. Versículo 12. Jesús dijo, un hombre noble, Lucas 19, 12, Jesús dijo, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Jesús cuenta esta parábola y a diferencia de otras parábolas, Él quiere dejar muy claro desde el inicio a qué se está refiriendo. Hace una analogía que no necesitamos estudiar para entender de qué está hablando. Él se puso en el lugar de este hombre que se va lejos para recibir un reino. Pero en la espera,
él va a encargarle algo a sus siervos. El versículo 13 dice que llamó a 10 de sus empleados, de sus siervos, y les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que regreso. A diferencia de la parábola de los talentos, aquí no son 3 personas. ¿Cuántos son? 10. Un grupo bastante mayor. ¿Y ellos qué es lo que hacen? Reciben cada uno ¿qué cosa? ¿Qué reciben? $10 minas. Cada uno recibe ¿cuántas minas? Si leemos un poquito más, nos vamos a dar cuenta que cada uno recibió una mina. Y en algún momento, conversando con alguien por ahí, se estaba imaginando que estas minas eran como las que se usan en las guerras, esas que explotan. Pero aquí estamos hablando de dinero. ¿Y de cuánto dinero estaríamos hablando? Si por ahí un talento vendría a equivaler a unos 20 años de trabajo. ¿De cuánto estamos hablando? Un talento, 20 años de trabajo. ¿Le gustaría a usted recibir hoy un talento? No los veo tan convencidos algunos. No les gustaría recibir 20 años de trabajo en dinero. Pero ellos reciben una mina que equivale a 100 días de trabajo. Ahora, contésteme usted, si usted recibiera hoy un talento, 20 años de trabajo, 20 años de sueldo, ¿cree usted que su vida podría cambiar? ¿Cree usted que podría tal vez darse unas vacaciones soñadas? ¿Cree usted que podría tal vez comprarse algo que siempre ha anhelado con 20 años de trabajo? Pero dígame usted, si usted recibe hoy 100 días de trabajo en formato de dinero, 100 días de trabajo, o sea, unos 3 meses y un poquitito más, unos 3 sueldos y fracción, ¿su vida va a cambiar? ¿Va a poder hacer tremendos cambios en su vida? Cada uno de estos hombres recibe una mina. Y cuando finalmente este hombre vuelve, luego de haber recibido el reino, haciendo referencia, por supuesto, a la venida de Jesús. Versículo 16 dice, se presentó el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Luego viene el segundo, y el segundo dice, Señor, tu mina produjo 5 minas. Y la respuesta es la misma, bien, excelente, vas a tener autoridad ¿en cuántas ciudades? 5 ciudades. Y luego viene otro que dice, bueno, Señor, aquí está tu mina, yo la verdad es que la enterré. La enterré porque yo sé que tú eres malo, porque yo sé que tú te gusta cosechar donde no siembras, etcétera, etcétera. Y entonces vienen estas palabras de condenación para este. ¿Por qué? ¿Por qué no fuiste capaz ni siquiera de dejar esa mina depositada en el banco? Por último, los intereses. Por último, un depósito a plazo. Por último. ¿Qué te costaba? Y entonces lo que Jesús reclama a cada uno de estos hombres no es la cantidad de dinero que fueron capaces de producir. ¿Cuál es el punto que Jesús les plantea a sus discípulos a través de esta parábola? Que cada uno, mientras está esperando, debe estar activamente haciendo algo. Tiene que trabajar. La palabra que aparece allí dice negociar. En el griego, esa palabra viene del verbo prazo, que también está conectada con estas otras palabritas muy similares, sustantivos, están conectados con la acción de este verbo, como praxis. ¿Les suena praxis?
¿Les suena pragma? Pragma como de pragmático, etcétera, etcétera. Jesús les pide a ellos que sean gente que esté activamente negociando. Iglesia, nosotros necesitamos estar involucrados. No podemos prepararnos para la venida de Jesús y tomar la actitud de este siervo que es siervo, es parte de la casa. Pero finalmente cuando Jesús regrese decir, Señor, no hice nada. No podemos ser como este siervo. Necesitamos involucrarnos, necesitamos trabajar por el Señor. Y los trabajos del Señor son infinitos. Hay una amplia gama de trabajos. La iglesia UNACH tiene una meta, tiene un sueño y tiene un plan de que durante este año nosotros, como miembros de la iglesia, podamos hacer una de dos cosas, por lo menos. Primero, que usted pueda y que yo podamos visitar a alguna persona que tal vez no está muy firme en la fe. Es decir, que la iglesia cuide de la iglesia. Y me gustaría ver si es que hay alguna mano. ¿A alguno de ustedes le gustaría cuidar de alguien de esta iglesia? ¿Sí? Hay algunas manitos. Y por otro lado, la invitación y el sueño, el plan, el anhelo, es que nosotros podamos trabajar por gente que aún no ha conocido este mensaje. Y ahí sé que la experiencia, de repente los dones, los talentos, las capacidades, como que a algunos se les hace un poco más fácil esta parte. Pero iglesia, yo quiero dejarles esta invitación. ¿Cuántos de nosotros queremos esperar la venida de Jesús, pero involucrados en sus negocios? ¿Cuántos de nosotros queremos decir, sí, Señor, yo quiero que ese ADN de la venida de Jesús corra por mis venas, pero no puedo tomar la actitud del siervo, necesito hacer algo por ti? Si usted quisiera hacer algo por el Señor durante este año, vamos a organizarnos para eso. Hay una imagen allí, un código QR que quisiera, ahí está, que quisiera dejarles a todos aquellos que dicen, Señor, yo quiero involucrarme, quiero hacer algo por ti, quiero tal vez cuidar mi iglesia, o al mismo tiempo quiero trabajar por la gente de afuera. Usted puede escanear ese código y dejar sus datos, su nombre, su teléfono y qué es lo que le gustaría hacer. Por otro lado, si usted no tiene su teléfono, no tiene internet o no se maneja mucho con las encuestas de Google, hay atrás una mesita y una hoja de papel, un lápiz para que usted pueda llenar y poner los mismos datos, su nombre, su teléfono. Porque, iglesia, no sacamos nada con entender un mensaje si no lo vivimos. Tenemos que ser prácticos. Jesús presentó su mensaje, su parábola, con ese énfasis. Seamos prácticos. No basta solo con entender, no basta solo con estar de acuerdo, no basta solo con decir estoy esperando. Necesitamos hacer algo también en esa espera. Que el Señor nos acompañe y nos ayude y bendiga a su iglesia para que en este año veamos crecimiento espiritual en nuestra vida y veamos también almas convertidas al Señor como lo vimos hace unos pocos minutos. Amén. Lamentablemente ya ha llegado al término este culto divino de Iglesia UNACH. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, también en Facebook, en Spotify también puedes encontrar la lista de reproducción, en nuestro canal de YouTube obviamente. Puedes darle clic aquí a la campanita para que nos puedas comenzar a seguir y a tener también todas las notificaciones del material que estamos subiendo para nuestra edificación espiritual. Te recordamos también, si tú vives aquí en Chillán, en nuestros alrededores de la querida comunidad UNACH, que hoy a las 18:30 horas tenemos el culto joven, adorando al Creador. Así es que te invitamos a participar con nosotros y a que alabemos juntos en esta instancia de día sábado por la tarde.
Recuerda que nos volvemos a encontrar el próximo sábado en el mismo horario de hoy en el canal de YouTube. Cualquier cosa que necesites, si tienes alguna duda, alguna interrogante, puedes escribirlos allí en nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga, que tengas un lindo sábado y que el almuerzo de ahora esté espectacular. Nos vemos.